Excelente, entonces habíamos acordado que la clasificación de los carbohidratos iba a ser dependiendo del número de subunidades que los estén conformando y las unidades más sencillas son los monosacáridos. Entonces, pues si nosotros vemos esta estructura de forma pues tridimensional con las moléculas, podemos tener aquí un ejemplo de cómo la glucosa, al ser un representante de los monosacáridos, vemos que es una sola molécula. Sin embargo, en color rojo podemos observar el grupo funcional OH que nos ayuda a la unión posteriormente con otra subunidad de glucosa, por ejemplo, para formar un disacárido como lo es la maltosa, o múltiples subunidades, como en el caso de la amilosa, que sería un polisacárido. Entonces, vamos a empezar desde el punto de vista estructural como más sencillo con respecto pues a las aldosas y las cetosas. Para empezar, necesitamos identificar que los carbohidratos se caracterizan por la presencia de un grupo funcional carbonilo. Recuerden que un grupo carbonilo es un carbono con un doble enlace y el oxígeno. Este grupo carbonilo, si se encuentra en el extremo o en el carbono 1 de una molécula en orgánica, pues sabemos que se forma un aldehído, ¿sale? Por lo tanto, los carbohidratos o los monosacáridos que son considerados como aldehídos se les conoce también como aldosas, ¿de acuerdo? Y por otra parte, si el grupo carbonilo se encuentra en el intermedio de la molécula, es decir, no en los extremos, estaríamos hablando que se forma una cetona, ¿de acuerdo? Y estos carbohidratos que se conocen como cetosas se refieren a monosacáridos que son o tienen este grupo carbonilo en medio y que son, por lo tanto, cetonas. Estructuralmente no podemos tener carbohidratos que sean pues tan sencillos con un carbono o dos carbonos como lo podrán ver ustedes en estas moléculas, como lo son el formaldehído, el acetaldehído, glicolaldehído, inclusive la propanona, que es la acetona más sencilla, dado que por su naturaleza y sus propiedades físicas, propiedades químicas, pues no tiene nada que ver estas sustancias que normalmente se utilizan como solventes y que además pues tienen otras características que no los podemos clasificar o no tienen una función tampoco a nivel biológico. ¿De acuerdo? Entonces vamos a partir de la estructura más sencilla, que sería una triosa, que sería un carbohidrato que tiene 3 carbonos. ¿Ok? Entonces la aldosa, que es la más sencilla de 3 carbonos, recibe el nombre de gliceraldehído. ¿Sale? Como podemos observar en la figura aquí del lado izquierdo, el gliceraldehído tiene 1, 2, 3 carbonos. Y si se fijan, aquí tenemos en azul sombreadito el grupo funcional aldehído, ¿sí? O el grupo carbonilo, pues, que se encuentra en el carbono 1. Este gliceraldehído, si nosotros modificamos o movemos el doble enlace, ¿sí? En este caso, en el carbono número 2, si se fijan, se formaría una cetona. Entonces, la cetosa más sencilla o más simple de todas, que tiene también 3 carbonos, se le conoce como dihidroxiacetona. Grábense muy bien estas moléculas porque lo vamos a estar retomando y aparecen en algunas rutas metabólicas porque... Y recuerden muy bien esa parte, ¿no? Que son triosas, que poseen 3 carbonos. Si se fijan ustedes, esto lo podemos hacer mediante una modificación o rearreglando las moléculas con un intermediario N-diol. ¿Esto qué significa que sea un N-diol? N, porque pues, es un alqueno, si se fijan aquí, el doble enlace queda en un momento entre 2 carbonos, como los alquenos, y estos carbonos además poseen 2 grupos OH, como los alcoholes, entonces por eso se llaman dioles, ¿ok? Entonces, este fenómeno que nosotros estamos observando aquí de estas dos moléculas, como el gliceraldehído y la dihidroxiacetona, pues si nosotros sacamos su fórmula molecular, sabemos perfectamente que van a tener el mismo número de átomos, ¿sale? Solamente que rearreglados o acomodados en forma distinta. Esto se les conoce como isómeros. El tipo de isómeros que estamos observando nosotros aquí en pantalla, pues son isómeros estructurales cuya única diferencia va a ser la disposición de los átomos y la posición de los dobles enlaces, ¿sale? Entonces, estos isómeros se les conoce como tautómeros. Por lo tanto, podríamos decir que el gliceraldehído es un isómero o un tautómero de la dihidroxiacetona y viceversa, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con el gliceraldehído? El gliceraldehído, en el carbono 2, si ustedes observan, pues ocurre un fenómeno en el cual sus 4 sustituyentes o sus grupos funcionales que se encuentran alrededor de él en sus 4 enlaces,
pues van a ser distintos. Y esto nos genera, desde el punto de vista estereoquímico, pues dos posibilidades de que estos se acomoden, ¿no? Formando lo que conocemos nosotros. Bueno, este carbono es un carbono quiral y estos se forman los enantiómeros. Esos yo creo que sí los recuerdan de su clase de orgánica. Por lo tanto, el gliceraldehído puede existir en dos formas o en dos isómeros distintos, que sería el D-gliceraldehído y el L-gliceraldehído, ¿no? Dextrógiro, levógiro. Entonces, recuerden que los enantiómeros son isómeros que son imágenes especulares. El mejor ejemplo de un enantiómero son, por ejemplo, nuestras manos. Nuestras manos, si se fijan, tienen un eje de simetría, como si hubiera aquí en medio un espejo, ¿sale? Sin embargo, cuando nosotros las ponemos una encima de la otra, no se sobrepone, ¿sale? Entonces, lo mismo pasa con el gliceraldehído. Normalmente los carbohidratos o los monosacáridos que son biológicamente activos o que tienen mayor relevancia son los que se encuentran en la forma D o dextrógira. Ahora, bueno, continuamos con los de 4 carbonos, que serían las tetrosas. Y si se fijan, bueno, aquí tenemos en la pantalla del lado izquierdo tenemos a la treosa. Esta treosa tiene 4 carbonos, ¿sale? Pero también entonces, si se fijan, vamos a tener que tanto el carbono 2 como el carbono 3 nos van a fungir como centros o carbonos quirales. Eso nos indica que cada uno de estos puede tener entonces su propio o su respectivo enantiómero, pero a su vez formarnos otras dos posibilidades, ¿no? En este caso, que sería la treosa y la eritrosa. Vean ustedes bien dónde está la posición de los grupos funcionales OH, donde están aquí encontrados, así como del lado opuesto, y en el caso de la eritrosa, los dos se encuentran hacia el mismo lado, ¿no? Esto nos lleva a que se forme un nuevo tipo de isómeros, o sea, las posibilidades o las combinaciones ahora sí que son más, y entonces estaríamos formando isómeros que no son precisamente imágenes especulares, pero que en este caso se derivan por la presencia de diferentes o una mayor cantidad de carbonos quirales. Y esto se les llama diasterómeros, ¿ok? Para calcular el número de isómeros que se forman en este sentido, pues se utiliza una fórmula muy básica que es 2 a la n, donde en este caso esta molécula de treosa, por ejemplo, posee 2 carbonos quirales, por lo tanto, el número de isómeros en total yo tendría 2 a la 2 o 2 al cuadrado y es igual a 4. En el caso del gliceraldehído, pues solamente tenía un carbono quiral, por lo tanto era 2 a la 1, o sea, hay 2 isómeros, ¿no? Que estos dos son los enantiómeros. Entonces podemos decir que la D-treosa es enantiómero de la L-treosa, pero es un diasterómero de la eritrosa y de la D-eritrosa y la L-eritrosa. En el caso de las cetosas, la única cetosa que se forma aquí con 2 isómeros es la eritrulosa. Para empezar, si se fijan, el sufijo ahora ya no es osa nada más, es ulosa. Por lo tanto, esa es una cuestión importante de nomenclatura, donde las cetosas van a terminar en este sufijo ulosa, ¿de acuerdo? Y si se fijan aquí, por la cuestión del doble enlace del carbonilo que está en el carbono 2, pues solamente el carbono 3 es el que puede fungir como carbono quiral y por lo tanto solamente tenemos en esta molécula un carbono quiral y por lo tanto 2 isómeros que serían nada más enantiómeros entre sí, ¿ok? Ahora, si continuamos nosotros avanzando, pues con 5 carbonos, pues tendríamos, por ejemplo, a las pentosas, como los que vemos. Ya no les voy a poner todas las posibles combinaciones que se forman, pero ustedes saben que finalmente pueden, pues son posibilidades, porque aquí ya están las más relevantes desde el punto de vista biológico, y pues aquí tenemos a las aldopentosas, ¿verdad? Aldosas más pentosas, y la más importante de estas, pues es la ribosa que precisamente se encuentra en el RNA. Las cetopentosas, que serían, por ejemplo, la ribulosa, la gilulosa, ¿sí? Y si continuamos ahora con 6 carbonos, llegamos a las hexosas. Entonces sería aquí, por ejemplo, las aldohexosas, como la glucosa, la manosa, la galactosa, ¿sale? Y en el caso de las cetosas, por ejemplo, tenemos a la fructosa, que es la más importante desde el punto de vista biológico también, ¿sale? Y bueno, en este caso, cuando las moléculas se van haciendo como un poquito más largas, entonces la distancia que hay entre el carbono 1 de una molécula con el carbono 4 y el carbono 5, pues es suficiente para que entonces los grupos funcionales que tienen ahí los OHs puedan interactuar entre sí y formar lo que se conoce como una estructura pues cíclica o cerrada, en la cual pues nos van a formar entonces moléculas o estructuras que son más estables y por lo tanto se forman estos anillos
¿sale? En los cuales, en el caso, por ejemplo, de las pentosas, podemos observar aquí que en el caso de que el carbono 1 se una o reaccione con el OH del carbono 4, va a formar una estructura de 5 eslabones, como similar al furano, como lo ven aquí en color amarillo, y estos isómeros se les conoce como anómeros, dado que la única diferencia es la configuración de un carbono anomérico, es decir, un carbono anomérico es el carbono 1 que contiene un grupo funcional donde se va a unir un oxígeno terminal para tratar de cerrar esta cadena y entonces pues formar este anillo, ¿ok? Entonces, si el carbono 1 se une con el carbono, el OH del carbono 4, se forma una furanosa, ¿sí? Y queda una forma así como un pentágono. En el caso de que el carbono 1 se una con el carbono 5, entonces se forma una estructura de 6 eslabones y, como ven en el color azul, pues sería una piranosa, ¿sale? Entonces, por eso es que muchas veces en los libros ustedes van a ver representados a los carbohidratos así como hexagonitos, porque pues corresponden con estas formas, ¿sale? Entonces, en el caso de las hexosas, por ejemplo, pues el nombre completo ahora sí pues sería de alfa de glucopiranosa, beta de glucopiranosa, ¿verdad? En el caso de la glucosa, por ejemplo, la única diferencia pues va a ser aquí, lo de alfa y beta pues tiene que ver con el OH, donde queda, si hacia arriba o hacia abajo, sale el D por la cuestión de los enantiómeros, y gluco porque pues es el nombre como tal de la glucosa, piranosa porque pues se forma esta estructura en forma de pirano, ¿sale? Entonces, bueno, esto es por lo pronto las cuestiones relevantes de las estructuras hasta aquí de la cuestión de los monosacáridos. Continuamos entonces con los derivados.